Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Marcos, capítulo 11, desde el verso 27 hasta el verso 33. Marcos 11, 27 a 33. Leamos juntos. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respóndeme, y os diré con qué autoridad hago esas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndeme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todo tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos, gracias a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias hoy en este día por tu presencia aquí con nosotros. Te pedimos que abra nuestros corazones y oídos para que podamos escuchar tu voz y responder a tus palabras esta mañana. Te pedimos que venga aquí y llene nuestros corazones con la presencia del Espíritu Santo. Te damos todas las gracias y alabanzas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hoy continuaremos con el libro de Marcos. La semana pasada vimos que Jesús regresó a Jerusalén y fue al templo. Y allí vimos que limpió el templo echando fuera a lo que vendían y compraban en el templo. Y también volcó las mesas y las sillas de los cambistas y lo que vendían palomas. Y no permitió que nadie anduviera por el templo llevando cosas. Hoy echaremos un vistazo a lo que sucedió después de eso. Después de lo que ha hecho Jesús en el templo. Así comienza la escritura de hoy. El verso 27, volvieron entonces a Jerusalén. Que volvieron a Jerusalén. Sabemos que Jesús y sus discípulos han estado yendo y viniendo entre Betania y Jerusalén. Al principio del capítulo vimos que los discípulos trajeron burros de Betania o en sus cercanías. Y Jesús entró en Jerusalén montado en el burro que trajeron. Y eso lo llamamos la entrada triunfal en Jerusalén. Y cuando entró en Jerusalén, ¿qué es lo que hizo? Fue al templo. Y cuando anocheció, volvió a Betania, donde se estaban quedando con sus discípulos. Probablemente a la casa de sus amigos, María, Marta y Lázaro, porque ellos vivían en Betania. Y al día siguiente, así que el lunes, regresaron al templo en Jerusalén para limpiar el templo. Y eso lo hemos visto la semana pasada. Después de limpiar el templo, parece que fueron a Betania de nuevo. Eso lo sabemos porque vimos que los discípulos comentaron sobre la higuera que Jesús ha maldecido, que la higuera se había secado desde las raíces. Y esa higuera estaba en el camino entre Betania y Jerusalén. Así que podemos suponer que tomaron el mismo camino para volver a Betania. Y hoy vemos que volvieron a Jerusalén una vez más para ir al templo. Ahora, algunos de ustedes pueden preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué Jesús sigue yendo al templo? ¿Por qué pasa tanto tiempo allí? Creo que podemos averiguarlo basado en lo que hizo. ¿Qué fue
lo que hizo en el templo hasta ahora. Limpió el templo y echó fuera a alguna persona del templo. Y como te he dicho antes, no permitió que nadie anduviera por el templo llevando cosas. Y hoy, ¿qué es lo que hace Jesús cuando regresa al templo? El verso 27, y andando él por el templo. No hace mucho, sino anda por el templo. La palabra andar en griego, que fue utilizada aquí, significa pasear sin un destino. Así que pasaba el rato. Ahora, ¿dónde lo haces? Pasar el rato y limpiar cuando se pone la suciedad. ¿Y dónde puedes pedirle a la gente que se vaya? Solo puedes hacerlo en tu propia casa. Eso no lo harías en la casa de otras personas, o en una tienda, o en un restaurante. Entonces Jesús sigue regresando al templo y hace lo que hace en el templo, porque el templo es su propia casa. Es por eso que Jesús ha dicho eso la semana pasada. El verso 17, ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa será llamada. Que el templo es su casa, y es por eso que sigue regresando al templo. Ahora, cuando está paseando y pasando el rato en el templo, ¿qué sucede? Sigamos leyendo el verso 27. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos vinieron a Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué vinieron a Jesús? Para hacerle una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? El verso 28, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Quieren saber con qué autoridad está haciendo estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Probablemente se refiere a lo que hizo Jesús en el templo el día anterior. Así que quieren saber con qué autoridad echó fuera a lo que vendían y compraban animales en el templo, y con qué autoridad volcó las mesas de cambistas, y con qué autoridad no permitió que nadie anduviera por el templo llevando cosas. ¿Con qué autoridad? Así que quieren saber con qué autoridad Jesús ha hecho estas cosas. Pero yo creo que lo que realmente quieren saber es la segunda parte de su pregunta. Eso es, ¿quién le dio autoridad para hacer estas cosas? Están preguntando, ¿quién te dijo que puedes hacer esto? ¿Quién te dio permiso? Ahora, para que podamos entender la razón por la que están haciendo esa pregunta, necesitamos saber quiénes son los que hacen esa pregunta. Así que, ¿quiénes son los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos? Los principales sacerdotes son los líderes religiosos con la más alta autoridad. Y los escribas son los expertos y los maestros de la ley que enseñan la ley de Moisés. Y los ancianos son los líderes laicos más influyentes en la sociedad judía. Para nosotros, esas personas son los líderes religiosos, los políticos famosos, respetados jueces y académicos y empresarios exitosos de su tiempo. Y ese grupo se llamaba Sanedrín, formado por 70 personas. Y esas personas tomaban decisiones importantes para el pueblo de Israel, como decisiones religiosas, económicas y solucionar conflictos en la sociedad y todo lo demás. En otras palabras, ellos eran las más altas autoridades de la sociedad judía en ese tiempo. Así que cuando le preguntaron a Jesús,
¿Quién le dio autoridad para hacer estas cosas? Lo que realmente le están diciendo es que para que Jesús haga lo que hizo en el templo, necesita autoridad. Y esa autoridad viene de ellos. Que Jesús necesita el permiso de Sanedrín. Y porque no le dieron permiso, lo que le están diciendo es que Jesús no tiene la autoridad. Dicho esto, le están haciendo esta pregunta no porque tienen curiosidad, sino porque están furiosos. Y eso lo sabemos por lo que Marcos nos ha dicho la semana pasada. El verso 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Están tan enojados y furiosos que quieren matarlo. Ahora, ¿cómo responde Jesús a eso? En lugar de responder a su pregunta directamente, Él les hace una pregunta. Y dice que si responden primero a su pregunta, entonces responderá a la pregunta de ellos después. Entonces, ¿cuál es su pregunta? El verso 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ahora, no es fácil para nosotros saber el estado de ánimo de Jesús cuando hace esta pregunta. Eso es obvio porque solo estamos leyendo lo que ha dicho Jesús en la Escritura y no podemos oír su voz. Por ejemplo, no podemos saber si está hablando suavemente en voz baja o está hablando fuerte en voz alta. Tampoco podemos saber si suena feliz o triste y si suena enérgico o cansado. En otras palabras, existe una limitación. Es por eso que debemos leer la Biblia cuidadosamente. Si has leído la Escritura de hoy cuidadosamente, habrás notado que Jesús les dice a los líderes judíos, respóndenme. Eso es un imperativo, un orden. Y lo dice dos veces, una vez en el verso 29 antes de su pregunta y una vez más en el verso 30 después de hacer su pregunta. Lo que eso significa es que Jesús no está de buen humor. Y Jesús está exigiendo una respuesta agresivamente. Así que hay una gran tensión entre Jesús y los líderes judíos ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacen los líderes judíos? El verso 31. Entonces ellos discutían entre sí. Discutieron entre ellos. ¿Por qué? Porque era una pregunta muy difícil y tenían diferentes opiniones sobre cómo responder a Jesús. Ahora, ¿cuál fue su respuesta final? Echemos un vistazo al verso 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Que no saben la respuesta. Que no saben si lo que Juan ha hecho era del cielo, eso es de acuerdo con la voluntad de Dios o de los hombres, algo en contra de la voluntad de Dios. Y eso era una manera de evitar una respuesta. Eso es porque si dicen que el bautismo de Juan era de Dios, pensaban que Jesús les preguntará si ese es el caso, ¿por qué no le creyeron a Juan? Y si dicen que el bautismo de Juan es de los hombres, pensaron que la gente les daría la espalda porque muchos de ellos creían que Juan era un profeta verdadero que había venido de Dios. Así que respondieron, no sabemos. Estoy seguro que se sintieron heridos en sus orgullos cuando dijeron, no sabemos, pero probablemente pensaron que no tenían otra opción. Ahora, volvamos a la pregunta de Jesús. ¿Por qué preguntó sobre Juan cuando ellos querían saber la fuente de su autoridad? Eso lo hizo para hacer un punto. ¿Qué es eso? Hacer un punto
que si no entienden el ministerio de Juan, no podrán entender lo que él está haciendo aquí. Y si no aceptan la fuente de la autoridad de Juan, no podrán aceptar la fuente de su autoridad. Así que no tiene sentido que Jesús responda a su pregunta porque no están listos para escuchar. Eso es porque la autoridad de Jesús y Juan vienen de la misma fuente. Y el bautismo de Juan está conectada a lo que Jesús ha venido a la tierra a hacer. ¿Cómo? Piénsalo. ¿Quién es Juan? ¿Cuál era su misión? Echemos un vistazo al comienzo del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 2 y 3. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Que Juan es un mensajero de Dios que ha venido para preparar el camino del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo ha preparado el camino de Jesús? Sigamos leyendo, verso 4 y el verso 5. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Preparó el camino de Jesús, predicando un mensaje de arrepentimiento. Y también bautizando a la gente que se ha confesado y se ha arrepentido de su pecado. Y eso era necesario para preparar a la gente, para que reciban lo que Jesús vino a hacer para salvarlos. ¿Qué es eso? Echemos un vistazo a lo que Juan dice a Jesús. Juan 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para quitar nuestros pecados. Y lo hizo a través de su muerte en la cruz, para que todo lo que creen serán salvados y tendrán la vida eterna en el cielo. Dicho todo eso, si no aceptan a Juan como un profeta de Dios, no podrán aceptar a Jesús como su Salvador y Mesías. Y si no aceptan la fuente de la autoridad de Juan, no podrán aceptar la fuente de su autoridad. Y esa es la razón por la que Jesús se negó a responder a la pregunta de los líderes judíos. Lo que eso significa es que Jesús entendió la autoridad que tenía, que su autoridad viene de Dios, el Padre. Ahora, ¿cómo usó Jesús su autoridad aquí en la tierra? Hemos visto que Jesús echó fuera los demonios y los espíritus malignos. Y también lo hemos visto enseñar la palabra de Dios con autoridad. Es por eso que la gente se asombró y dijo en el capítulo 1, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y en el capítulo 2, al ver la fe, él dijo al paralítico: Hijo, tus pecados son perdonados. Y eso lo ha hecho para mostrarles que Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Ahora, lo que es importante reconocer es que Jesús delegó su autoridad a sus discípulos. Eso es lo que vemos en el capítulo 3, versos 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y aquí está lo que Lucas ha escrito sobre eso. Habiendo reunido a sus 12 discípulos,
Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús delegó su autoridad a sus discípulos para que prediquen el Evangelio y sanen a los enfermos y para que echen fuera los demonios. Lo que eso significa es que Jesús no solo llamó a sus discípulos, sino también les dio la autoridad y el poder que necesitaban para vivir como sus discípulos. Y es así como los discípulos predicaron el Evangelio e hicieron trabajo de Cristo. Ahora, esta autoridad que vino de Dios el Padre, luego dado a su Hijo Jesús y luego delegado a sus 12 discípulos, también nos ha sido delegada a nosotros. Y eso lo podemos ver en la Gran Comisión. Mateo 28, 18 a 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Jesús tiene toda la potestad. En griego esa es la misma palabra que autoridad que hemos visto en la escritura de hoy. Y esa autoridad nos ha sido delegada a nosotros. Dice aquí, por tanto, debemos hacer discípulos. ¿Cómo? Predicando el Evangelio y enseñando la palabra de Dios a los demás. Yo creo que muchos de nosotros ya estamos familiarizados con la autoridad de Jesús y cómo esa autoridad fue delegada a sus discípulos, a los 12 discípulos. Eso es porque en el Nuevo Testamento hemos visto muchas veces cómo predicaron el Evangelio, echaron fuera los demonios y realizaron milagros con autoridad. Lo que a menudo olvidamos es que esa misma autoridad nos ha sido delegada a nosotros. Con esa autoridad debemos orar por los que están sufriendo y están enfermos. Con esa autoridad debemos predicar el Evangelio de Jesucristo a los que no conocen a Cristo. Y con esa autoridad debemos enseñar la palabra de Dios a los demás. Y con esa autoridad debemos perdonar a los que no nos hicieron daño. Y esa es la razón por la que siempre usamos el nombre de Jesucristo en nuestras oraciones. Por ejemplo, eso lo podemos ver en Hechos capítulo 3, cuando Pedro le dice a un hombre lisiado, Hechos 3:6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro estaba consciente de que hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y nosotros también tenemos el nombre poderoso de Jesucristo con nosotros. Hermanos y hermanas, no nos olvidemos de la autoridad y el poder que tenemos. Y no nos olvidemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Siempre teniendo eso en mente, oremos para lo que necesitan nuestras oraciones y prediquemos el Evangelio a los que nos rodean. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias hoy en ese día por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias porque nos ha dado y nos ha delegado esa autoridad. La autoridad de Dios, la autoridad de Cristo. Con esa autoridad, ayúdanos a orar y predicar el Evangelio a los demás. Así, vivir en ese mundo como los discípulos de Jesucristo.
Te damos todas las gracias y alabanzas y te pedimos que llene nuestros corazones y nuestra vida con la presencia y el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos, sí lo veremos, milagros en ese lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en ese lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos, sí lo veremos, milagros en ese lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, sí Señor, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, sí, sí, muévete hoy. Cantemos todos juntos. Hay un milagro en ese lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en ese lugar. El cielo está cerca. Hay un milagro en ese lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en ese lugar. El cielo está cerca. Cantemos, cantemos. Hay milagro en ese lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay milagro en ese lugar. El cielo está cerca. Una vez más. Hay milagro en ese lugar. Cuando te mueves hay sanidad.
Vine hoy por ti, muévete hoy, sí Señor, sí muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Muévete hoy con la autoridad, muévete hoy en mi vida, muévete hoy, todas partes, muévete hoy, sí, muévete hoy, muévete hoy. Muévete hoy. Señor, en ese momento, cantando esta canción, te pedimos con todos nuestros corazones, te muevas en mi corazón, en mi vida, todas partes de mi vida, Señor. Que me llene, que nos llene con tu Espíritu Santo, con tu presencia. De esa manera podemos vivir para ti, Señor, y vivir esa vida con la autoridad de Jesucristo que tenemos, Señor. Con esa autoridad, ayúdanos a ir a proclamar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios. Con esa autoridad debemos orar, así que ayúdanos a orar en fe, Señor, y perdonar a la gente que nos ha hecho daño, Señor. Llene nuestros corazones con tu presencia, Señor. Te damos todas las alabanzas y gracias, Señor, en ese lugar, a través de esta canción. Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la presencia y la autoridad y el poder del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.